Congreso, Omar Chejade, y a Guillermo Aliaga, también virtual congresista, pero de Somos Perú. Buenas noches. Gracias por la invitación, René. Gracias por venir. Antes de hablar de los acuerdos, porque parece que van a haber muchos acuerdos en este Parlamento, esperemos que así sea, yo no puedo evitar preguntarle al señor Chejade sobre su opinión acerca de lo que está pasando con Ollanta Humala en Heredia y la acusación de haber recibido hasta 16 millones de dólares por parte del Club de la Construcción en el periodo 2011-2014. Mira, a mí nada me sorprende en cuanto a ellos. Yo escribí un libro en 2016, antes que acabe el gobierno, que se llama La Gran Usurpación, que tuvo mucha acogida, digamos, en librerías, en la Feria del Libro, fue el libro más vendido de ese año, en el cual narraba la usurpación de Nadine Heredia, y dentro de lo que se ha conocido, incluso aparentemente, Pepe Paredes, aparentemente digo, le pregunta a Ollanta Humala en un tema de corrupción, le dice para que una Pepe vez... Paredes, el hermano de Carlos Paredes, el ministro, que además era compañero y amigo de promoción del ejército de Ollanta Humala. Le pregunta que por qué no se decide o algo así en este acto de corrupción de coima con el Club de la Construcción, y Ollanta Humala les dice, voy a consultar con Nadine Heredia, y él le dice, pero no se sacó largo, y Ollanta Humala, el presidente en ese momento, le dice, lo que pasa es que Nadine Heredia es mi mejor primer ministro, lo cual corrobora lo que yo decía, ¿no? Es decir, los actos de usurpación flagrantes de su esposa, de Nadine Heredia. Pero más allá de eso, hay una anécdota que mucha gente no lo sabe. Mira, cuando yo era vicepresidente de él y pasaron las primeras semanas de gobierno, él nombra a Carlos Paredes como ministro de Transportes y Comunicaciones. A mí me llamó la atención porque yo cuando ya he sido abogado de ella en los temas de lavado de activos, cuando se está investigando la casa que compró y cómo pagó en menos de 9 meses ese crédito hipotecario del Banco de Crédito, ella recibe... Justamente por lo cual lo están investigando por desbalance patrimonial. Así es. Continúe. Entonces, uno de los documentos que, entre comillas, sustentaba, digamos, las asesorías o consultorías, aparte de lo de Martín Belagún, de La Palma Aceitera, etcétera, etcétera, era, y soluciones capilares, eran los contratos de apoyo total, que eran consultorías aparentemente ciertas, pero que finalmente no se supo que no eran tan ciertas, de la familia Paredes. Entonces, claro, yo no los conocía, yo como abogado defensor de buena fe, uno actuaba, recibo los documentos, los presento ante la Fiscalía sustentando que Nadine Heredia aparentemente sí había trabajado para esas consultorías y tenía cómo sustentar cómo pagar la casa y el crédito hipotecario. Entonces yo le digo, Ollanta, pero esta familia Paredes no es justamente la que sustentaban esto con documentos y con medios probatorios las asesorías de Nadine. Y él se molesta y me dice, pero Carlos Paredes es un excelente profesional, no tiene nada que ver en esto, ¿no es cierto? Entonces, ya desde ese momento, agosto del 2011, que lo nombra ministro de Transportes y Comunicaciones, él ya está elucubrando a qué amistades poner, a qué gente cercana poner para hacer este tráfico, no solamente de influencias, sino de actos de corrupción que divinieron evidentemente en el Club de la Construcción, en coimas, en sobornos, y que ensuciaron Palacio de Gobierno con 16 millones de dólares. Usted, ¿no?, estuvo al inicio del gobierno, ¿se acuerda que juramentaron por la Constitución del 79? Así es. Y este discurso anticorrupción como el que escuchamos ahora, y de pronto vemos esas acusaciones que tienen que ser probadas ciertamente. Pero alguien que tenía como corresponde la pata en alto contra la corrupción, formando prácticamente una organización criminal, coordinando con el Club de la Construcción. ¿No lo sorprende, me dice usted ahora? No me sorprende porque yo a final del año 2015 o antes del 2015, yo renuncio, le mando una carta porque ya eran evidentes los actos de usurpación de su esposa. Además escribí, como te repito, un libro. La usurpación sí, pero la corrupción... Pero había agenda. Acuérdate que había la agenda, habían las tarjetas de crédito adicionales de la señora Rocío Calderón. El señor Martín Belagún del Oso ya había sido extraditado, había dicho que los contratos eran truchos y empezaron a salir una serie de mugre que me obligó a renunciar a la bancada y a denunciarlo. Por eso que te digo, ya después, pasados los años y una vez que dejó la presidencia, en los últimos 4 años incluso ha estado preso con una prisión preventiva de casi 1 año, no me sorprende lo que está sucediendo. Digamos, la imaginación ha quedado corta con la realidad, lamentablemente. Sí, y él tendrá que pagar superado. Largamente. Sí, y además porque estamos hablando en el caso concreto de Nadine Heredia, de acuerdo a la investigación del fiscal Germán Juárez Atoche, de un desbalance patrimonial acumulado de 1.231.000 y pico millones de soles. Por eso que él el día de ayer emite un tuit, me refiero a Ollanta Humala,
diciendo de que no, que Carlos Paredes es nombrado ministro de Transportes porque su amigo Pepe Paredes se lo recomienda, pero además pasó por el filtro del presidente del Consejo de Ministros, del señor Siemens Lerner. Eso es una falsedad, René. Es evidente que pone a sus amigos, al hermano de uno de sus mejores amigos, dentro del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, porque ya tenía planeado, junto con su esposa, los temas de corrupción que se han visto, ¿no? Terrible, ¿no? Terrible. Guillermo Aliaga, de Somos Perú, nadie se salva. Estás viendo el señor Chejade, que ha formado parte, como mucha gente, de gobiernos corruptos o presuntamente corruptos. Bueno, es lamentable, es una situación que a Dios gracias, bueno, se viene dilucidando pocos. ¿Pero qué te parece que personas como él hayan formado parte de gobiernos que terminan delinquiendo? Bueno, yo conozco a la familia de Chejade, es una persona bastante proba, es un profesional también que ha venido trabajando a favor de lo que viene a ser patria, ¿no? Y sin embargo, sí, pues ciertamente muchas veces uno apuesta por un partido. En nuestro caso, por lo menos ya hablando de título personal de Somos Perú, considero que nuestro partido se funda sobre valores democráticos, sobre los cuales creemos más de uno, ¿no? Pero de pronto puede suceder que, imagínese, usted llega al poder, como le pasó a Omar Chejade, llega al poder, su candidato presidencial llega al poder y después de un tiempo se da cuenta, ya comienza a haber evidencias de corrupción, que no la puedes probar jurídicamente en ese momento, pero comienza a haber evidencias de corrupción. O sea, vamos, nadie está exento a nada en ningún momento, ¿no? Pero sin embargo creo que hoy en día los filtros que se vienen realizando, por lo menos a niveles partidarios, pueden darte algún sentido, ¿no? Es muy importante también para eso retomar un tema que es muy importante, la institucionalidad de los partidos, ¿no? En ese sentido creo que si tú conoces una persona que ha venido trabajando como hormiguita dentro de la institución, tienes un líder... Pero él apostó por Ollantumala. De buena fe, ¿eh? De buena fe. De buena fe, ojo. Como ahora por el señor Acuña. Sí, pero el señor Acuña es una persona probablemente multimillonaria y ha hecho su fortuna mucho antes de entrar en política, ¿no? Pero le das el beneficio de la duda en las acusaciones de plagio. Bueno, Detrás ese sapo. entiendo, René, que la justicia lo ha absuelto, incluso la Universidad de Madrid, la Complutense ha señalado que Pero los tiene libros otras le pertenecen a investigaciones Héctor Acuña. abiertas, ¿no? ¿Perdón? Tiene otras investigaciones abiertas. Bueno, pero tiene por un tema de haberse comprado una casa en Madrid de 1.200.000 euros, cuando esa casa ni lo despeina, porque su fortuna es tan grande, mi querido René, que digamos comprarse una casa en Madrid es como que si tú y yo nos compráramos de repente, no sé, unas entradas para ir al estadio, ¿no? Y Esa es la proporción. con su forma de hacer educación, ¿estás de acuerdo? Con su negocio de educación. Bueno, entiendo que la SUNEDU le ha dado la licenciatura a su universidad. Entonces, mira, uno apuesta por candidatos y por partidos de buena fe. En este caso, como dice bien, y le agradezco las palabras a Guillermo, uno apuesta de buena fe y lo que hace falta es la institucionalidad de los partidos. Y otra cosa, Omar, sí. Todos criticamos, pero a ver, métanse en política, pues. Es verdad. O sea, tú estás poniendo el Estoy pecho poniendo al el margen pecho, de así tus es. errores, Así es, por supuesto, al margen de las tenemos metidas errores. de pata que has Así es, tenido. así es. Estás poniendo el pecho Así porque es. estás haciendo política. Así es. Y eso implica... Y no es fácil en un momento complicado en que la gente y la población está decepcionada de la clase política dirigente. Y de ahí la consecuencia de los más de 10 millones de personas o que no han ido a votar, el ausentismo, o que han votado blanco y viciado. Porque la gente está cansada de los políticos. Y estamos poniendo el pecho en un momento importante, ¿no? ¿Y por qué ha logrado 11 congresistas Somos Perú, un partido municipalista, digamos, ¿no? Sí, O sea, qué bonito que ¿cómo recuerdas hicieron? eso. Bueno, eso es justamente lo que te comentaba, es un trabajo muy pormenorizado que se ha hecho a través de todas las regiones. Es más, de Lima somos solamente 2 congresistas que hemos sido virtualmente electos, los otros 9 están todo el norte del país y bueno, ahí con APP vamos a seguir trabajando, ¿no? Claro que sí. Porque bueno, ellos también tienen participación en el norte, pero bueno, vamos, Cajamarca, Piura... Pero Son ¿cuál ha sido trabajos el que se han venido... secreto, no? Porque tampoco tienen una figura descollante. El trabajo, es el trabajo parlamentario, el trabajo pormenorizado. Pero parlamentario no ha habido. Pues. No, pero nos hemos venido preparando para esto. Claro, ¿Por pero qué? digamos, eso no es cosecha, no lo han cosechado electoralmente. No, es que justamente nosotros hemos venido sembrando para poder llegar a un parlamento, porque nos dimos cuenta hace más de 3 años que todo el esfuerzo que veníamos haciendo a través de las municipalidades distritales y provinciales muchas veces no era suficiente para poder lograr el cambio que el ciudadano de a pie necesita. Entonces dijimos, no, tenemos que comenzar a prepararnos y comenzamos a activar las bases a nivel nacional y han respondido bien. Uno escucha Somos Perú y se acuerda de Alberto Andrade. Por supuesto. Pero entonces nos lleva a preguntarnos qué es Somos Perú en este momento.
Somos Perú es un partido, como lo dice el nombre, partido democrático. Y pero mira, ¿quién lo preside? Es ¿Cómo una- fue la pelea interna entre Fernando Andrade? Porque hubo una pelea entre Fernando Andrade y la viuda del doctor, el alcalde Alberto Andrade, ¿no? es que justamente lo que preguntas es muy importante y regresa al mismo término que habíamos hablado, institucionalidad del partido, ¿no? El partido tiene la obligación de trascender de sus caudillos o sus figuras principales. Y ese es un claro ejemplo de Somos Perú. Cuando Alberto Andrade descansa en paz, fenece, el partido pasa por una suerte de una pequeña crisis, porque teníamos que buscar figuras representativas. Y luego de un trance que hemos tenido, bueno, llega la presidenta Patricia Lee y dice, señores, si queremos trascender del tema municipalista y dar la verdadera solución al ciudadano a pie, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos prepararnos para unas congresales y necesitamos prepararnos, es más, para ir justamente a la liga más grande, la ¿Y presidencial. cómo ven al alcalde Jorge Muñoz? ¿Como un hijo pródigo, algo así? Bueno, ahora. nosotros vemos a Jorge Muñoz como un alcalde que, si bien es cierto, cumplió su función en lo que viene a ser Miraflores, cuando quiso dar ese paso hacia adelante y en Somos Perú dudó en ir a unas internas, por así decirlo, y prefirió ir por la fila de Acción Popular, nosotros dijimos, ok, esto es democracia. Si crees que la tribuna al frente es mejor que la nuestra, bienvenido. Pero bueno, hoy en día está arrojando justamente algunos resultados que ya no vienen a ser tan favorables como el primer año de gobierno edil. Entonces, creo que tal vez el sustento, ¿Les la convino base... que se vaya entonces? No necesariamente. Lo que nosotros queremos es de que si él tomó una decisión de irse hacia Acción Popular, bueno, el respaldo de lo que viene a ser los gestores ediles por naturaleza que Somos Perú, bueno, quedó en el rezago, ¿no? Hablemos entonces de los puntos en los que suponemos están de acuerdo o van a estar de acuerdo cuando llega al Parlamento. Reforma política. Sí, claro. Correcto. ¿Están de acuerdo en reformar la ley para que se pueda aplicar la legislación electoral hasta Sí. después de un año, o sea, menos de un año antes Es de lo las elecciones? gracias, René. Es lo primero que vamos a tener que hacer, porque si no nos alcanzaría el tiempo. Si han dicho que el 28 de febrero nos dan las credenciales, que estaríamos juramentando entre el 8, 10 o 12 de marzo, tendríamos menos de un mes para las reformas que en su gran mayoría son constitucionales. Entonces tenemos que modificar el artículo 4 de la Ley Orgánica de Elecciones, que señala que no se puede hacer ningún cambio hasta un año antes de justamente los próximos comicios. Y dentro de ello creo que está el tema de la inmunidad parlamentaria, que nosotros vamos a presentar un proyecto que ya lo tenemos listo de eliminación de la inmunidad parlamentaria, el tema de la reinstauración del Senado de la República, de la bicameralidad, la eliminación total y taxativa del voto preferencial, vamos a fomentar las democracias internas. Vamos a guiarnos como una hoja de ruta de las reformas que ha propuesto la alta comisión presidida por el señor Fernando Tuesta, que ha hecho un buen trabajo y que ha propuesto una serie de reformas que apuntan al fortalecimiento institucional. ¿Están de acuerdo en eso? Guillermo? Bueno, en casi todo. Y eso ¿En es lo qué bonito, no? eso es lo bonito de la ¿Pero democracia. en qué no? En la inmunidad, me imagino. No. En el tema de la inmunidad, de hecho, hemos coincidido APP y Somos Perú en un 100%. Es más, hemos propuesto los dos partidos a lo largo de la campaña, que dicho sea paso fue bastante corta, la eliminación completa de la inmunidad parlamentaria. ¿Completa? Completa. Sí. En ese aspecto tenemos una Ya la tenemos coincidencia lista, total. además. ¿Y el resguardo también? En el tema del resguardo, mira, sí hay una particularidad. Resguardo policial. No, nosotros estamos de acuerdo. Sin embargo, creo que somos hombres que estamos entrando a política y consideramos que las formas son muy importantes, ¿no? El mensaje que se tiene que dar a la población por parte del Congreso es: nosotros somos ciudadanos de a pie, no necesitamos el resguardo policial porque hemos entrado sin resguardo policial al Congreso. Sin embargo, el hecho de que se haya anunciado de la manera que se anunció, en el momento que se anunció, creo que tal vez se pudo haber afinado un poco. Pero ¿están de acuerdo ya en lo que ha hecho Vizcarra ahora para dialogar? Usted, supuesto. vicepresidente, congresista, ha tenido René, que nos tenido el privilegio, ha gozado ese que privilegio. nos quiten el resguardo, pero también le deberían quitar el resguardo, porque se debe predicar con el ejemplo, a los ministros de Estado. Salvo algunos, El ¿no? parlamentario tiene 1 al día. El ministro tiene 14. Sí, ¿No es cierto? Más demasiado, 2 es un carros, exceso. moto, etcétera. Entonces, Sí. deberían comenzar ellos y predicar Sí. con el ejemplo. El señor Morán tiene 20. Claro, pero justamente Morán es uno de los que merecería ese resguardo por el cargo que ocupa, ¿no? Sí, De pronto pero el no de sé si cultura 20, pero no sé si 20, No sé si es que, 20, ¿no? por favor, pero ¿no? están, Claro. sí, de acuerdo, No. es un exceso. Y sobre todo se pregona con el ejemplo. Así es. Pero ustedes estarían dispuestos a dialogar, no con un decreto supremo, porque eso no es Es diálogo, inconstitucional, además, ¿no? es inconstitucional, pero estarían dispuestos a prescindir del Mira, resguardo policial. como ha dicho Guillermo, el gesto de por sí es inamistoso.
¿no es cierto? Porque no se predica con el ejemplo, dicen, los congresistas y nosotros seguimos con los 20 o 14 hombres de seguridad. Entonces nosotros hemos ido, y me imagino que también somos Perú, a Palacio de Gobierno a tenderle puentes al Ejecutivo porque queremos la gobernabilidad, no entramos a ¿Y esto es una respuesta hostil? Esto es una respuesta inamistosa, ¿no? Porque como dice Guillermo, en política valen los gestos. Y este tema de meterle una patada al estómago a los congresistas que ni siquiera hemos jurado, claro, creo que no son las formas, ¿no? Claro, de acuerdo en eso. ¿Qué hay de este acuerdo por la gobernabilidad? Ustedes forman parte de esta cita que va a llevarse a cabo mañana a las 11 de la mañana en el Hotel Bolívar. Los grupos parlamentarios que conforman la fórmula multipartidaria que postulará la mesa directiva del Congreso de la República para el periodo extraordinario 2020-2021. ¿Ustedes forman parte de ese acuerdo por la gobernabilidad? Claro, Sí. O sea, ¿están de acuerdo en qué acuerdo es el que han logrado respecto a la mesa directiva? Bueno, el sábado estuvimos haciendo un trabajo ya netamente político con las otras fuerzas parlamentarias que justamente integran esta fórmula para poder tentar a lo que es la mesa directiva, y ciertamente se llegó a algunos puntos en consenso y por lo menos a tratar algunos puntos. Como bien dice Omar, uno de los iniciales es que se tiene que reducir el plazo para poder aplicar las reformas políticas para estas nuevas elecciones de 2021. Otro punto que es muy importante es por qué tenemos que esperar tanto tiempo para poder aplicar lo que viene a ser la alternancia y la paridad. Es decir, se iba a dar por tramos. Lo que nosotros estamos proponiendo conjuntamente con la paridad, van a empujar la paridad. La 31 me parece ahí, lógico, ese sería el 21 de una vez, ¿no? Es tal cual está diciendo Omar, es aplicarlo para el 2021. Vamos con temas un poco polémicos, como, por ejemplo, el enfoque de igualdad de género, pero después del corte. Vamos a un corte y regresamos de inmediato en 2020. Travel Sale en Despegar. ¿Quieres viajar? Esta es tu oportunidad. Hasta el 24 de febrero. ¿Cómo va la cosa? ¿Forman parte sus dos partidos que ustedes representan de este acuerdo para llegar a la mesa directiva? ¿Ustedes llegarían a la vicepresidencia seguramente? Claro, o sea, tenemos que tener en cuenta cómo se forma esto, ¿no? Acción Popular lo que hace es a través del congresista Merino, lanza una primera intención y entiendo que el primer partido que invita, obviamente por el número de votos, también considerando eso, es a Alianza para el Progreso. Acto seguido cursa invitación a Somos Perú y le dice, mira, tenemos esta intención, ¿les gustaría integrarla? Los dos partidos, entiendo, APP y Somos Perú, dicen, veamos qué puntos vamos a tener en común para manejar una mesa directiva ecuánime, cuando menos, ¿no? Luego preguntamos todos quién sería el cuarto miembro y dijeron, bueno, estamos en la decisión de si invitamos a Podemos Perú o al Partido Morado.
nosotros, respetuosos de que estamos recibiendo una invitación desde la tribuna de Somos Perú, dijimos, ok, la decisión es de ustedes. Solamente pedimos que nos hagan saber para ver si es que tenemos algún tipo de comentario adicional que dar. O sea, ustedes serían la segunda vicepresidencia, en Claro, principio. Y usted es la vicepresidencia. La primera vicepresidencia. Ajá, Sí, de acuerdo. claro. Y AP, Acción Popular, sería la presidencia del Congreso, que aparentemente la tendría Manuel Merino, ¿no? Así es. Que ya tiene experiencia, tiene 2 legislaturas. Ha sido vicepresidente del Congreso, además, en 2011-2012. Ajá. Es ¿Son una buena conscientes carta, de ¿no? que en sus manos está el prestigio de aquí en adelante del Poder Legislativo, ¿no? O sea, ustedes podrían reivindicar ese poder tan desprestigiado, Esa creo que es la intención, ¿no? de verdad. O sea, Ese es el objetivo. Creo que hemos sido muy cuidadosos en ¿se dan armar cuenta de la las listas. responsabilidad? Sí, sin duda ¿no? alguna. Porque si ya este Congreso de la República falla y no se reivindica, la población no va a creer más en la democracia, ¿no? Que es lo peor que podría pasarnos. Exacto. Por eso creo yo que hay que hacer un trabajo ordenado, de consensos, priorizar la agenda país, no dividir, no estar en enfrentamientos ni del Ejecutivo contra el Legislativo, ni del Legislativo con el Ejecutivo, porque no solamente es un tema unilateral, es bilateral. Entonces, el Congreso de la República, nosotros le hemos tendido la mano al Ejecutivo el día que nos ha invitado, al gobierno, al presidente Vizcarra, le hemos puesto sobre la mesa un ramo de olivo, pero tampoco quiere decir que vamos a hacer una mesa de partes. Es decir, vamos a tender puentes, pero no vamos a abdicar a nuestra facultad legislativa, ni sobre todo de control o fiscalización. Pero, por ejemplo, Omar, si ustedes estuviesen en funciones o hubiesen estado en funciones cuando ocurrió esta defenestración de 4 ministros, ¿qué hubieran hecho? Y se reveló lo del ministro Liu. Particularmente hubiéramos invitado, digamos, al premier Ceballos a una interpelación, que es parte de la Constitución. O sea, interpelar no significa obstruir, no, es parte de las funciones de fiscalización y control del Poder Está Legislativo. satanizada la palabra por el Está Congreso. satanizada porque lamentablemente otros grupos políticos del Congreso disuelto hizo uso y abuso de las censuras, pero sobre todo de las interpelaciones. Nosotros no queremos eso, pero en un tema así que evidentemente hay una crisis política y no se puede tapar el sol con 2 o 3 dedos, es evidente que el Congreso de la República tiene que hacer uso de sus facultades, y no solamente legislativas, sino fundamentalmente de fiscalización y de control. ¿Pero hubieran formado una comisión investigadora? No, lo que primero hubiéramos hecho es llamar al premier Vicente Ceballos a ser interpelado para que explique los motivos de dichas caídas o decapitaciones de Porque los no los ministros he de Estado, explicado, ¿no? Vizcarra tampoco los ha Lo explicado. que pasa es que ellos han dicho de que ha sido parte de una evaluación integral del gabinete, cosa que no es creíble, es inverosímil. Y para darle normalidad a esa caída o rodada de cabezas, han llevado a la institución de la ministra de Educación, Flor Pablo, para darle visos de regularidad, de normalidad, lo cual no es cierto. Pues es evidente que el afero Odebrecht ha traído como consecuencia una crisis ministerial del gabinete, que no sabemos si grave o menos grave, pero al fin y al cabo crisis política, que dio como consecuencia en la salida de 4 ministros. Pero hay algo raro de fondo, ¿no? Hay algo que no nos han dicho. Desde no nos mi están punto diciendo. de vista, y no comprometo... Y como no hay Congreso, digamos, la prensa puede llegar hasta un punto. Desde mi punto de vista, no quiero comprometer a la bancada electa de mi partido, de Alianza para el Progreso, es que ha habido mucha ingenuidad, ¿no es cierto?, en la falta o mala negociación que ha habido entre el Estado peruano y Odebrecht. Porque lo contrario no se explica que en el primer acuerdo de colaboración eficaz, yo he sido procurador del Estado, en casos de Fujimori y Montesinos, casos tan igual más importantes que los actuales con Odebrecht, no se haya, digamos, insertado, por ejemplo, el gasoducto del sur, que desde mi punto de vista, René, es la obra más corrupta de la historia republicana, y se dejó pasar. Cuando ya se sabía de que, o por lo menos se olfateaba, yo lo he dicho en numerosos programas de televisión y de radio y de medios de comunicación, que Odebrecht le interesaba seguir teniendo el negocio del gasoducto del sur y seguir operando en eso. Sí. Y además, cuando se les, a pesar de la crítica, se les entrega más de 500 millones de soles por chacya a Odebrecht, a la empresa corrupta, y luego esta nos demanda ante la CIADI por 1.200 millones de dólares. Evidentemente nos han visto la cara de tontos. Sí, pero si no sumas y restas, ¿está de acuerdo con el acuerdo o a la redundancia? Con el acuerdo, si se prioriza la verdad judicial y la sanción a los responsables corruptos, sí. Eso es lo que está Si pasando. se prioriza Estamos en antes que la camino. reparación civil, sí estoy de acuerdo. Priorizar eso antes que la reparación civil. Sí, Ok. pero Eso es obviamente, clave. sí, eso es clarísimo, yo siempre lo he dicho, pero también es cierto que se debió insertar el gasoducto del sur dentro del acuerdo y no se Bueno, hizo. admitieron culpabilidad, pero bueno, eso es ya otro tema. Por favor, cierre esa entrevista hablando de 5 puntos
que usted puede ofrecer con la venia, si se quiere, del segundo grupo más importante de este Congreso, van a lograr en el 2020? Bueno, primero lo que hemos llegado a un consenso es, se va a trabajar, por ejemplo, sin un receso parlamentario. Ok. ¿Correcto? Vamos de corrido. Inmunidad parlamentaria. También es un tema que estamos... Reforma política. También estamos de acuerdo en la reforma política, sobre todo lo que viene a ser paridad y alternancia para el 2021. ¿Qué más? Nosotros también vamos a impulsar lo que viene a ser la fiscalización conjuntamente con APP de todo el sistema de la reforma del sistema judicial, Ajá. que es un tema importantísimo. Falta uno. Bueno, el ayúdenos con el Senado. Bicameralidad. El tema de la bicameralidad lo hemos puesto sobre la mesa para poder tratarlo y conjuntamente con las buenas explicaciones que pueda dar APP, estamos seguros que conjuntamente con APP podremos llegar a una fórmula conciliatoria. El Senado mejora la calidad de las leyes. Claro. El Senado es una inversión, no es solo un las gasto. Leyes, no solo las leyes. Mejora la calidad del Congreso. Claro, claro. Pero, de 20 segundos, cuando existe un Congreso unicameral que ha fracasado en los últimos 25 años, las leyes son observadas por el Poder Ejecutivo 10 veces más que cuando existe un Senado revisor. Por eso que es importante el Senado. De acuerdo. Muchísimas gracias por su presencia, Omar Chejaya, Guillermo Aliaga, APP y Somos Perú. Muchas gracias. Nosotros vamos a una pausa y regresamos con el analista político Martín Tanaka para seguir interpretando la realidad nacional. Desde el Bien, seguimos en 2020 y está con nosotros en la lista político Martín Tanaka, a quien le damos las buenas noches. Buenas noches, Martín. Gracias. Muchas gracias por venir. ¿Cómo lees lo que ha pasado con los ministros y las explicaciones que ha dado Vizcarra hoy? Hablábamos con los congresistas virtuales de que tal vez el Congreso podría haber forzado la verdad, o sea, que nos dé una explicación verdadera y no una excusa que suena digamos, a mentira. Claro, no sé, yo tengo la impresión de que lo que ha revelado esta crisis ministerial, digamos, es la poca claridad que tiene el gobierno respecto a qué estrategia seguir frente a los temas vinculados a Odebrecht, ¿no? Es decir, creo que frente a la crítica de que cómo es posible que nos hayan demandado ante el CIADI, por qué es que no se hizo algo, se sintieron inseguros y quisieron tener un gesto de firmeza, ¿no? Que hizo caer al procurador y a la ministra de Justicia, cuando ellos podrían haber salido a defender, digámoslo así, la posición del gobierno en el sentido de que, bueno, esto no era parte del acuerdo, nosotros no podíamos impedir que ese reclamo se dé y vamos al CIADI a ganar el arbitraje, digamos, ¿no? Pero creo que ahí titubearon y entonces el resultado ha sido el que has mencionado, ¿no? Y ahora, digamos, Vizcarra ha dicho que estas fueron iniciativas de Jorge Ramírez, como que se ha lavado las manos en una estrategia buena o mala, pero que era conocida por sus ministros. Exacto, entonces queda esa sensación de que al final están sacando cuerpo de un tema que les fue puesto sobre la mesa y sobre el cual no definieron nada muy concreto, ¿no? Entonces sí, el gobierno queda magullado de esta crisis, ¿no? Sobre todo porque si no negociamos con corruptos, que es básicamente lo que expresa este comunicado de este organismo adscrito al MEF respecto a la demanda ante el CIADI por parte de Odebrecht. Cuando has estado negociando con corruptos y se tiene que negociar con corruptos o con empresas acusadas de corrupción, que es lo más correcto, ¿no? Sí, yo creo que a estas alturas está claro que se sacrifica, digamos, este proceso de negociación, sentarse en esta mesa
para efectivamente lograr una mejor reparación, para conseguir más información, para evitar ser enjuiciados, etcétera, ¿no? Entonces sí, yo creo que allí pues el gobierno queda mal. Creo que es lamentable además que en el contexto del nuevo Congreso... Pero le han dado la espalda a Jorge Ramírez y en la práctica a Silvana Carrión, la nueva procuradora, porque han dicho, no, eso nosotros no vamos a negociar cuando justamente el procurador trataba de sentar a las partes. ¿Cómo Así queda es. Silvana Carrión ahora? Sí, y además que no parece ser que el camino vaya en consecuencia con esa línea de que no vamos a negociar, porque lo han hecho y lo van a seguir haciendo, ¿no? Porque tienen que hacerlo, ¿no? Exactamente, y además lamento que en el contexto de la instalación del nuevo Congreso ya no contemos con la ministra de Justicia, que había sido miembro de la comisión que propuso la reforma de la justicia. Entonces creo que era una pieza muy, muy importante en la negociación con el Congreso para rematar la reforma de la justicia, digamos, ¿no? O sea, ¿qué han sacrificado ahí? ¿Y por qué? ¿Por popularidad? Ni siquiera, yo creo que por dar esta impresión de que ellos son muy firmes, digámoslo así, en la lucha contra la corrupción, que no le ceden nada a Odebrecht, y entonces Claro, pero al esa final impresión es para la tribuna. Exacto, exacto. Y al final, claro, es una jugada de cortísimo plazo, porque al final es un camino que no es creíble, ¿no? Y eso ha afectado la reputación del gobierno, ¿no? ¿Y por qué juega tanto este gobierno que también vocifera que no va a reelegirse? ¿Por qué le importa tanto la popularidad? ¿Por qué juega tanto en función a las encuestas si no quiere reelegirse? Bueno, porque yo creo que son muy conscientes de su debilidad, ¿no? No tienen partido, no tienen bancada. Digamos, lo único que los sostiene es la aprobación ciudadana, digamos, ¿no? Entonces creo que por eso es que son tan celosos en exceso con esa consideración, ¿no? Pero es un año, digamos, le espera un año. ¿Podría Vizcarra hacer grandes reformas de pronto impopulares? ¿Y qué importan las encuestas? ¿Por qué le importan tanto las encuestas? Sí, O sea, bueno, yo creo que es por la razón que te he dicho. Creo que ellos miran gobiernos anteriores y ven que los gobiernos tienden a caer muy rápidamente, le ha pasado a Vizcarra también, tienden Sí. a caer muy rápidamente en la aprobación, y una vez que caen, pues el incentivo que tienen los opositores es a endurecerse frente a ellos, ¿no? Entonces como que no quieren repetir pero es que esa experiencia. esto despierta sospechas que de pronto hay un plan encubierto, ¿no? Vizcarrista, Sí. de postular, de cambiar la normatividad. Sí, pero precisamente por eso, yo creo que el péndulo ahora se va a mover a mejor no hagamos nada, no levantemos olas para que no nos acusen de que nos queremos quedar, y entonces cualquier ímpetu de hacer cosas más en serio se va a ver apocado para no despertar esos temores, ¿no? Entonces el gobierno va en esos vaivenes, ¿no? Entre hacer gestos y luego gestos muy duros, y luego no hacer olas para no alborotar Para el pasar gallinero, piola. para pasar piola, ¿no? Exacto. ¿Y el Congreso pasará piola? ¿O más bien el Congreso no tiene que pasar piola de cara a las reformas? Yo creo que Supuestamente hay consenso. al próximo Congreso, claro, lo peor que le puede pasar es que sea un Congreso intrascendente, ¿no es cierto? Que pase, porque tiene muy poco tiempo, el tiempo va a pasar muy rápido, y lo que no les puede pasar a los congresistas es, caramba, se nos fue el tiempo y no pudimos hacer nada, ¿no? Va a ser una gran decepción. Entonces, yo creo que en la medida en que sean conscientes de que tienen que aprovechar muy bien el tiempo, este Congreso podrá ser muy bien recordado. Como Paniagua. Ojalá, Algo así. ojalá. Creo que ha habido algunos gestos que hay que reconocer, ¿no? Varios de los partidos han expresado preocupación para instalarse rápidamente. Ahora mismo los congresistas estaban comentando la necesidad de no hacer recesos largos, ¿no es cierto? De tener una mesa directiva, también se ha dicho, continua en todo el periodo. Y justa, ¿no? Equitativa. Exacto, ¿no? Y no perder tiempo, ¿no? Creo que también hay conciencia de que si es que se quieren hacer cosas vinculadas a la reforma política, hasta mediados de abril solamente hay plazo para hacer un cambio en la ley de elecciones que les De la permita... temporalidad, ¿no? Exacto, que les permita tener un poquito más de tiempo, no mucho más, hasta agosto, septiembre, para discutir estos temas, ¿no? Entonces tienen que ser muy, muy, muy precisos, ¿no? ¿Y tú crees que son conscientes de que en sus manos está la democracia de alguna manera, sobre todo la confianza al Poder Legislativo, que en sus manos está lavarle la cara tal vez a la institución democrática más desprestigiada del país? Yo creo que son conscientes de que hay mucha expectativa, y también que han llegado
en un contexto en donde ha habido mucho ausentismo, mucho fraccionamiento. Entonces como que están obligados, digámoslo así, incentivados a actuar bien. Además, son parte de grupos políticos que van a participar en las elecciones del 21. Entonces, a sus listas parlamentarias y a sus candidatos les dirán, oigan, ¿ustedes qué hicieron en este Congreso? Entonces, Claro, van a ser evaluados al cortísimo plazo en las elecciones, ¿no? Así o sea, es. es más, parte del éxito de estas listas AP, el Partido Morado, APP, va a depender de la performance de sus congresistas. en estos meses, así Y eso es saludable, ¿no? Me parece que sí, entonces ellos podrán decir, miren, resolvimos temas de los nombramientos del Tribunal Constitucional, hicimos 2, 3 cosas más con la reforma política, completamos la reforma judicial, en fin. La inmunidad parlamentaria. Así es, ¿no? Entonces metimos algunos goles de los cuales podemos estar orgullosos, ¿no? Ojalá Claro. que ocurra. ¿Y cómo pronosticas las relaciones con el Ejecutivo? ¿Va a ser una luna de miel de un año o No, bueno, yo creo que se van a ayudar mutuamente? Yo creo que, digamos, manteniendo la independencia va a ser una relación normal, digamos, ¿no? Sobre todo porque la fragmentación de la distribución de las fuerzas hace que sea difícil la suma de votos para cualquier cosa, ya sea para enfrentarse al gobierno, pero también para apoyarlo y aprobar cosas, ¿no? Entonces hay un espacio ahí de negociación que es muy importante. Creo que la configuración de esta mesa directiva que se insinúa ya te sugiere cómo se podría construir una mayoría, ¿no? Si a eso le sumas el Partido Morado, para algunas votaciones el Frente Amplio, el FREPAP, qué sé yo, creo que es posible construir mayorías para hacer reformas importantes, ¿no? Están entrando con humildad entonces los congresistas. Sí, yo creo que sí, pero insisto que me parece muy importante que sean conscientes de los plazos que manejan y cómo tienen que tener una agenda muy, muy acotada, ¿no? Respecto al tema de la reforma política, por ejemplo, tenemos aprobada ya las elecciones internas de los partidos, pero es una elección interna que requiere de ajustes, Sí. ¿no? Y si es que no se hacen esos ajustes, vamos a tener una elección interna muy caótica, muy complicada. Más de lo mismo. Exactamente, ¿no? Vamos Entonces, a una está en pausa, manos de Martín. ellos. Vamos a una pausa, Martín, y regresamos de inmediato para seguir hablando ahora del acuerdo, de los avances en el tema de Lavallato, entre otras cosas. Llegó Globo Promos, combos con envío gratis todos los días. Hamburguesa, chifa, pollo a la brasa, maquis y mucho más. Descarga la app y descubre la gran variedad de platos y restaurantes. Con Globo, envío gratis todos los Este organismo adscrito al MEF, el CIPRESI, ha dicho que la única manera de conversar con Odebrecht ya no va a ser como se ha hecho hasta ahora, con el procurador, sino con los abogados. Entonces, eso es jalar la alfombra a la Procuraduría, te lo vuelvo a preguntar. O sea, es como admitir que se había estado trabajando mal y una crítica encubierta al trabajo de Ramírez y las coordinaciones con la Fiscalía y con los mismos empresarios de Odebrecht. Sí, pero yo entiendo que la intención de Ramírez era, digamos, complementar, digámoslo así, la negociación de los abogados con
con una negociación o una conversación quizá más política, no sé. Por eso es que están involucrados los ministros, ¿no es cierto? Pero es entendible, ¿no? ¿O no? Sí, yo creo que es entendible, ¿no? Yo creo que es entendible. Por eso es que, digamos, pero como que acá hay dos estrategias y las dos son válidas, ¿no? Pero hay que ser consecuente con las estrategias. O tú te sientas a negociar y tratas de lograr un buen acuerdo, o dices yo no tengo nada que negociar, estoy seguro que tengo cartas ganadoras para presionar a la empresa y le tiro la puerta en la cara, ¿no? Pero entonces decide alguno de los dos caminos. Lo que no y la puedes indecisión hacer, es parte del problema de este gobierno, ¿no? así es, lo que no puedes estar es oscilando entre los dos permanentemente, ¿no? Y quien nos hace oscilar mucho es también la propia Odebrecht, ¿no? Porque Así es. vemos que de vez en cuando se filtra un contrato de servicios de algún político, algún ministro, algún abogado. Entonces, nos puede petardear cualquier cosa Odebrecht. ¿Cómo hacemos para que no se juegue con esa información que la empresa es libre de administrarla como quiera, porque es privada, ¿no? Entonces yo puedo tener acá un contrato, siendo yo Odebrecht, Martín Tanaka trabajó con nosotros en 2003, 2 consultorías, y entras al paredón. Así es. Bueno, y Eso le puede pasar a cualquiera. Así es, por ejemplo, eso, Como PPK. bueno, y el ministro, ministro También. de Energía que cayó, ¿no es cierto? Porque si uno se pone a pensar en términos estrictos, el ministro tenía razón al decir cuál es el conflicto de interés. Esto ocurrió hace muchos años y fue una asesoría sobre un tema, digamos, secundario. La ¿no? puerta giratoria, pues, de un año de separación. Sí, pero digamos lo que según la versión del ministro, esto ocurrió hace muchos años. Entonces, si es que el gobierno no se quiere dejar presionar y extorsionar, digámoslo así, por este tipo de filtraciones, puede salir a decir sí. Esto ocurrió hace 10 años, ¿cuál es el problema? No hay ningún conflicto de interés, seguimos adelante, ¿no? Pero si es que son tan temerosos respecto al impacto que puede tener ante la opinión pública, entonces efectivamente estas revelaciones van a seguir agitando las aguas. Pero no solo el gobierno, ¿no? Digamos, un juez puede haber tenido 5 años de actividad privada y le hizo una consultoría a Odebrecht en el 2005. Exacto. Y sale la filtración cuando está juzgando a un corrupto. Exacto. Entonces, o sea, imaginemos que pueda salir un contrato de servicios de Carguancho, por decirte. Así es. O sea, ¿qué efectos mediáticos? Sería un escándalo. Sí, por eso es que yo creo que también digamos, los diferentes actores tienen que ser como más firmes y tienen que quedar claros de manera más clara los principios, ¿no? Es decir, eso no es conflicto de interés. ¿Cuántos años pasaron desde que se hizo ese trabajo? ¿Qué tipo de trabajo fue? Y si es que no es conflicto de interés, pues no lo es, ¿no es cierto? Y hay que ser claros aquí, ¿no? Y esa es la única manera de evitar estar sometidos a este tipo de presión. Pero podrían todas las personas que han tenido algún tipo de relación laboral con Odebrecht poner las cartas sobre la mesa también, ¿no? Sí, bueno, quizá en el fondo la razón por la que cae el ministro es no haberle informado al presidente que él tenía estos antecedentes, ¿no? No porque fueran malos, sino por no habérselo dicho, ¿no? Y digamos, desde el Ejecutivo se puede argumentar esa es la razón por la que cayó, ¿no? Entonces hay que hacer como un disclosure, efectivamente, una Claro, revelación. porque si no Odebrecht va a poder jugar como jugó con PPK también, ¿no? Curarse en salud, exactamente, ¿no? Es más, dicen que Odebrecht podría haber filtrado la información del ministro también, ¿no? Es posible. ¿Y qué te parecen las filtraciones de la Fiscalía? Ayer Abugataz, por ejemplo, decía, justo cuando cambian los ministros y se cuestiona el cambio de ministros, ingresa al periodismo la información sobre Ollanta-Humala. Sí, bueno, eso, pero como sabemos todos, esto es algo que viene ocurriendo desde hace tiempo, ¿no? ¿Y cuál es tu punto de vista sobre eso? Yo creo que, claro, ahí se mezcla entre las estrategias de la Fiscalía, de diferentes actores judiciales, con, por supuesto, el hambre que tienen los medios de comunicación. Legítimo. De difundir las noticias. Claro. Y el interés que tenemos los ciudadanos por saber las cosas, ¿no? Pero ciertamente genera demasiado ruido, ¿no? Y entonces, como que los que toman decisiones deben tener la firmeza necesaria para tener convicciones claras y no dejarse zarandear por las mareas episódicas de indignación o de molestia que generan estas revelaciones, ¿no? Porque muchas veces ellas no tienen mayor sustento, digamos. Una vez que se disipa el humo, no queda demasiado, ¿no?
Entonces hay que saber distinguir, ¿no? Entonces en la última crisis quizá el gobierno como que se apresuró en tomar decisiones. Entonces es un gobierno débil, sin duda es un gobierno débil, timorato. Sí, yo creo que es consciente de sus limitaciones, porque es cierto que no tienen bancada, pues que no tienen equipo, es cierto que están en una situación en donde dependen mucho de la aprobación de la ciudadanía, ¿no? Para terminar, de todas maneras, ¿te parece que el equipo de fiscales del caso Lavallato está todavía bien posicionado? Yo creo que sí, yo creo que sería fatal que retrocediéramos, ¿no es cierto? Entonces sí, yo creo que hay que continuar apoyándolos, pero por supuesto creo que ellos están mucho más conscientes de que ahora tienen una exigencia mucho mayor, ¿no? ¿No están trabajando de la mano con Vizcarra como denuncian los sectores fujimoristas y apristas? No, bueno, yo creo que esta crisis ha demostrado que a veces, por lo menos a veces, no hay coordinación, ¿no? Y yo creo que es muy importante, a ver, quisiera llamar la atención sobre algo, ¿no? Creo que esta ansia del gobierno de sintonizar con la opinión pública puede hacerle de repente perder soga y cabra, ojo, ¿no? Hubo un momento anterior, hace unos meses, cuando, por ejemplo, alrededor del proyecto Tía María, el gobierno como que se distanció de un sector liberal que lo apoyaba porque lo vio como timorato respecto al respaldo a un proyecto de inversión. Acá creo que también puede pasar lo mismo, ¿no? Sectores liberales que apoyaban al gobierno en su lucha contra la corrupción lo están acusando ahora de ser pusilánime, de ser timorato, y entonces el gobierno se puede quedar solo, ¿no? Claro. Sin ningún tipo de Por no apoyo. querer quedar mal con nadie. Por no querer quedar mal con nadie, puede quedar mal con todos, y eso sí me parece muy peligroso. Por supuesto. Muchísimas gracias, Martín Tanaka, por tu lucidez en este programa. Nosotros vamos a una pausa y regresamos de inmediato con el fiscal anticorrupción Martín Salas, quien tiene mucho que decir justamente sobre la lucha anticorrupción y el poco presupuesto con el que cuenta el Ministerio Público. Bien, y está con nosotros el fiscal anticorrupción Martín Salas, quien hace pocos días ha pedido a la Junta Nacional de Justicia que separe al fiscal supremo Tomás Alaino Gálvez, quien a su vez se opone al trabajo, cuestiona políticamente incluso el trabajo del equipo de fiscales Lavallato. A quien tenemos aquí es al fiscal Martín Salas, quien merece una presentación. ¿Por qué? Porque él logró acusar a Alberto Fujimori por el caso de los diarios Chicha, logró la sentencia a Cecilia Chacón por enriquecimiento ilícito, que ya está, prescribió, logró sentenciar a Alex Curi por el caso Convial y logró la investigación a PPK por el caso Irsa II y le ha parado el macho a Tomás Alaino Gálvez. Muchísimas gracias por venir. Muchas gracias, René, por la invitación. El problema es que ustedes no tienen presupuesto. Así es. O sea, por favor, el presidente Martín Vizcarra se llena la boca de luchar contra la corrupción. Y acá tiene una oportunidad concretísima de luchar contra la corrupción, dándoles presupuesto a quienes luchan y ponen el pecho
por la lucha contra la corrupción. Entonces, ¿qué nos puede decir respecto al presupuesto? Bien, el discurso de lucha contra la corrupción tiene que ser un discurso serio y tiene que estar plasmado de un compromiso real para materializar la política del Estado de lucha contra la corrupción. Tú no puedes atribuirte o hacerte dueño de un discurso de lucha contra la corrupción si no brindas los medios necesarios, las herramientas necesarias para luchar contra la corrupción. Está hablando de Vizcarra, ¿no? Estoy hablando de la política del Estado que no se está cumpliendo en torno al compromiso de lucha contra la corrupción. ¿Cómo lo sufren? ¿Cómo el lo sufrimos? incumplimiento? Me gustaría que viajen a provincia y vean las fiscalías, cómo se encuentran en cuanto a la infraestructura. La infraestructura es pésima, los fiscales están hacinados, hay poco personal, asistentes de función fiscal que son maltratados con sus ingresos, no se les reconoce sus derechos, al igual que los fiscales. El tema de la homologación, que corresponde a una ley que nos otorga el derecho de ganar a los fiscales un porcentaje de lo que ganan los fiscales supremos. Y hasta el día de hoy, a pesar de que tiene varios años de existencia esa ley, no se nos reconoce. No solamente eso, no contamos con peritos, no contamos con herramientas reales de lucha contra la corrupción. ¿Por qué? Por un tema netamente presupuestal. Miren el trabajo tan noble y loable que hace la Fiscalía. Ahora, en provincia, un estupendo trabajo que ha realizado la Fiscal Supremo Bexaber Revilla junto con el Fiscal Superior Oscar Miranda, donde han desmantelado toda una mafia dentro de la Fiscalía, porque la lucha la hacemos caiga quien caiga. Y caiga quien caiga es sin importar dónde trabajas, qué cargo ocupas, ¿Qué partido estamento. político? Exacto, qué partido político. Ha caído el presidente de la Junta de Fiscales Superiores de Ucayali. Entonces, si afrontamos ese tipo de luchas con todas las necesidades que tenemos, imagínate el éxito que tuviera la Fiscalía si nos corresponden con el tema presupuestal. Por supuesto, porque hay una incoherencia, ¿no? O sea, ¿por qué cree, qué le diría usted a Martín Vizcarra, al presidente que se llena la boca de luchar contra la corrupción? Que por favor apoye a los luchadores contra la corrupción, que no nos abandone, que sea serio en su compromiso. Con todo el respeto del mundo se lo digo, que sea serio en su compromiso. Nosotros estamos luchando, nos arriesgamos día a día, no es fácil la labor fiscal. Y no habla usted de sueldos, ¿no? No, hablo ¿De qué está hablando usted en el caso de un fiscal de su jerarquía? No de provincia, que también, por supuesto, merecen toda nuestra atención y respeto y admiración, pero en su caso. Imagínate una oficina de 10 por 2 metros cuadrados, hacinado, no solamente los expedientes. ¿Así trabaja usted? Así trabajan en provincia y las usted? fiscalías en Lima ¿Y de usted? crimen organizado. ¿Usted? Yo, ¿Fiscal anticorrupción? ya, yo no podría decir eso. ¿Por qué? Porque yo trabajo en una Fiscalía Superior Anticorrupción, las Fiscalías Superiores. ¿Pero qué limitaciones tiene usted? Los peritos, no tenemos peritos, no contamos con un abastecimiento de medios técnicos adecuados para poder hacer nuestra labor de investigación. ¿Ya sé cuánto le están pidiendo esto a Vizcarra, que además ofreció? Bueno, esto lo hemos pedido desde siempre, desde siempre. Y siempre el discurso continuo, cada vez que cambia la gestión de gobierno, es vamos a luchar contra la corrupción. Bueno, estamos esperando. Pero acá de pues. una manera más alaracosa, digamos, ¿no? Así es. Y sin embargo no cumple con lo indispensable, ¿no? Que es darles presupuesto. Así es. De acuerdo. Esperemos que el Ejecutivo escuche esto porque es muy importante, sobre todo por de quién viene, ¿no? Usted, repetimos, ha tenido varios logros que los, dijimos al principio del programa, ¿no? Sí, con Viala Lescuri, Cecilia Chacón, enriquecimiento ilícito, Diario Chiche Fujimori, PPK, pero también tienen un enemigo adentro, que es Tomás Alaino Alves. Estamos hablando de que son 4 fiscales de 6 que forman la Junta de Fiscales Supremos que elige al fiscal de la Nación, 4 que están comprometidos con investigaciones y frente a los cuales usted ha pedido que se les investigue y se les separe. Así es. 4 de 6. 4 de 6. Bien, no me atrevería a decir un enemigo.
investiga? Bueno, depende de ellos. Si a mí me vienen a cuestionar por un acto de corrupción, yo sí me aparto. Yo sí me aparto. Y no tendría ningún problema en someterme a las investigaciones. Pero el más, digamos, el más agresivo es Tomás Alaino Gálvez. Las últimas presentaciones públicas que ha tenido el señor fiscal supremo Tomás Alaino Gálvez ha permitido percibir ante la opinión pública, porque esto no es invento mío, yo no tengo nada contra él, es un tema institucional y yo defiendo mi institución, ha venido adelantando pronunciamientos respecto a los casos emblemáticos que se sigue en la Fiscalía especializada por aportes a campañas electorales. Eso constituye falta grave, está prohibido por la ley de la carrera fiscal. Y si tú ostentas un poder grande, como el de un fiscal supremo, integrante de la Junta de Fiscales Supremos, tú tienes que mantener la estabilidad en tu institución y no salir a defenestrar a tus investigadores. Lo mismo pasa con Pedro Chávez, quien tuitea y dice, nosotros dijimos que con Odebrecht no se podía negociar, ¿no? O sea, aprovecha cada oportunidad que hay de un válido cuestionamiento para lanzar su misil al equipo de fiscales. Mire, el poder que ¿Es así o no? el poder, o sea, ¿cuál es el sustento de su pedido? Ya, el poder que ostenta un fiscal supremo tiene que ser bien utilizado. Tiene que ser utilizado para sacar a la institución adelante. No para salir a cuestionar a tu propia gente, a tus propios fiscales, sin importar los nombres. Yo no defiendo a nadie, porque lo que ocurre ahorita con el equipo especial me puede ocurrir a mí. Le puede ocurrir a cualquier fiscal a nivel nacional, porque ellos tienen competencia nacional. Si no vas a usar bien tu poder, mejor apártate. Apártate hasta que se resuelva tu situación jurídica porque estás siendo cuestionado por actos de corrupción. Y eso se debe determinar en la investigación correspondiente. ¿O cuál es tu temor de apartarte del poder que tienes para ser investigado? Ese es el sustento del documento que está presentado, la independencia, ¿no? O sea, Sí. independencia y también las declaraciones políticas como opinólogos, ¿no? Usted lo dice acá en ese documento que ha presentado la Junta Nacional de Justicia, que no sabemos qué tan bien ha acogido su pedido. ¿Cuándo se tendría que pronunciar? Tiene un plazo de 60 días para hacer la recabación de información correspondiente, luego darle la oportunidad en virtud del derecho de defensa a cada uno de los investigados. En este caso, a mi solicitud de investigación al señor Tomás Alaino Gálvez, tiene que escucharlo la Junta y luego tomar una decisión. ¿no? Tomar Ahora, una decisión. ¿es inédito esto del Ministerio Público? ¿Hay una guerra interna en el Ministerio Público, como se dice hace meses? Entre un sector que supuestamente representa los intereses del fujimorismo y el aprismo y un sector que representa todos los demás intereses. Bueno, yo no percibo eso porque la Fiscalía no está politizada. La Fiscalía es autónoma e independiente. ¿Pero Tomás Gálvez no está politizado? Y mira, la Fiscalía como institución, personalmente y por individualidades yo no podría hablar. No podría hablar. Si tú vieras los comentarios que me hacen en las redes sociales por exponerme... ¿Quiénes lo atacan? ¿Qué sector lo ataca? El sector de la corrupción. ¿Cuál es el sector de la corrupción? El operador político de la corrupción. ¿A quién responde el operador político de la corrupción? A todos aquellos políticos que están siendo descubiertos, o sea, lo atacan y sometidos todos, a actos los de corrupción. humalistas, los fujimoristas, los apristas, los toledistas. ¿A quién no le interesa luchar contra la corrupción? ¿A quién le interesa que se caigan los casos? Que se caiga el acuerdo. Exacto. Todos ellos, ¿no? Eso es una clara evidencia de que están asustados, pues. Tomás Gálvez dice que ustedes no son académicos, que la Fiscalía contra lavado de activos utiliza sus libros para sustentar sus acusaciones. ¿Es verdad eso? Bueno, no sé qué concepto de académico manejará, ¿no? Pero si académico es enseñar en la universidad, hay fiscales que saben muchísimo de derecho y no enseñan en las universidades, y hay que dejar en claro algo. Puedes ser muy académico, puedes escribir libros, pero los gallos se ven en la cancha. El verdadero luchador contra la corrupción sale a juicio, a audiencia. Entonces, quien tenga la autoridad de haber ganado un caso en juicio, un caso emblemático, como los que has mencionado al inicio, hay muchísimos fiscales que han ganado muy buenos casos. ¿Tomás Alaino Gálvez no tiene ninguno? Desconozco algún caso, nunca lo he visto en juicio. No me atrevería tampoco a responder al respecto, pero yo nunca lo he visto en juicio. ¿No? Ese es el tema claro. Acá, si bien los fiscales debemos conocer el derecho, no necesitamos ser académicos bajo el concepto que maneja, ¿no? Si no tiene que para tener salir un cartel con logros, para salir, con exacto. sentencias, Repito, acusaciones. y discúlpenme ustedes el atrevimiento de decir los gallos se ven en la cancha. El fiscal de juicio sale a ganar los juicios porque tiene una teoría que defender. ¿Cómo es la vida de un fiscal en ese momento en el Perú?
Es ¿Cómo dura, usted? es dura, porque tienes la presión mediática, tienes la presión de los detractores de la lucha contra la corrupción, tienes la presión interna de aquellos que pretenden amedrentarte dentro de tu institución adelantando opiniones, porque ostentan un poder grande. Un deporte de aventura al lado del trabajo fiscal queda chico, quemamos adrenalina mañana, tarde y noche, nos quita la vida íntima, la vida familiar, tenemos que dedicarnos a los casos. Ok, muchísimas gracias por estar aquí y me quedo con su llamado al presidente Vizcarra por aumentar el presupuesto. Es lo mínimo que ustedes merecen. Muchísimas gracias, fiscal Gracias. Martín Salas. Nosotros regresamos mañana en 2020. Gracias por su sintonía.